Hola, mi nombre es Elena y hoy voy a compartir contigo la historia más dolorosa y a la vez más hermosa de mi vida. Es la historia de cómo perdí a mi hija. Pero encontré una razón para seguir viviendo. Es la historia de cómo la muerte de Sofía no fue el final, sino el comienzo de algo extraordinario que cambió la vida de miles de personas. Si quieres conocer cómo el amor de una madre puede transformar el dolor más profundo en esperanza, si quieres saber cómo los sueños pueden sobrevivir incluso a la muerte, por favor suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Esto me ayuda a compartir esta historia con más personas que tal vez necesiten escuchar que siempre hay una luz al final del túnel. Hace 3 años, mi mundo se desplomó en un instante. Eran las 11:45 de la noche del 15 de marzo cuando sonó mi teléfono. Recuerdo el sonido exacto porque desde esa noche, ese timbre se convirtió en el sonido de mi pesadilla. Era el hospital. Sofía, mi única hija, mi razón de existir, había tenido un accidente automovilístico grave. Cuando llegué al hospital, el olor a desinfectante me golpeó como una bofetada. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía caminar. Los pasillos me parecían eternos, llenos de esa luz blanca y fría que hace que todo se vea irreal. El doctor me esperaba con esa expresión que todos los médicos aprenden en la universidad. Esa mezcla de profesionalismo y compasión que te prepara para lo peor. Señora Martínez, me dijo con voz suave pero firme. Hicimos todo lo que pudimos. Todo lo que pudimos. Esas 4 palabras se clavaron en mi corazón como cuchillos. Sofía tenía apenas 17 años. 17 años de sonrisas matutinas, de discusiones sobre la ropa, de planes para el futuro, de mamá. Cuando sea grande voy a cambiar el mundo. 17 años de abrazos que olían a su champú de vainilla y de esas conversaciones nocturnas donde me contaba sus sueños más grandes. El doctor siguió hablando, explicando sobre traumatismo craneal, sobre daño cerebral irreversible, sobre máquinas que mantenían funcionando un cuerpo que ya no tenía alma. Pero yo no podía procesar nada. Solo veía sus labios moverse mientras mi mundo se desintegraba pedazo por pedazo. Cuando finalmente me dejaron verla, no la reconocí. Mi niña vibrante, llena de vida. Yacía conectada a una maraña de cables y tubos. Su rostro estaba hinchado, su cabello castaño, que tanto cuidaba, estaba enredado y manchado. Pero lo que más me dolió fueron sus manos. Esas manos que siempre estaban en movimiento, dibujando, escribiendo, gesticulando, mientras hablaba emocionada sobre sus proyectos. Ahora yacían inmóviles sobre las sábanas blancas del hospital. Me senté junto a ella y le tomé la mano. Estaba fría, pero aún suave. Le hablé como siempre lo hacía, le conté sobre mi día. Sobre cómo había regado sus plantas favoritas en el jardín. Sobre cómo había encontrado uno de sus dibujos debajo del sofá. Le prometí que todo iba a estar bien, aunque sabía que era una mentira. Los siguientes 5 días fueron un infierno de esperanza y desesperación. Los médicos me explicaron que su cerebro había dejado de funcionar, que las máquinas solo mantenían su cuerpo vivo artificialmente, pero yo me aferraba a cada pequeño signo, a cada movimiento que creía ver, a cada parpadeo que pensaba que era real. Mis hermanos vinieron del extranjero. Mi madre, que ya tenía 80 años, se quedó conmigo día y noche. Los amigos de Sofía llenaron la sala de espera, llorando, contando anécdotas, trayendo flores y cartas. Era hermoso y desgarrador al mismo tiempo ver cuánta gente amaba a mi hija. El 5.º día, el doctor me pidió que tomara la decisión más difícil de mi vida. Elena, me dijo usando mi nombre por primera vez, Sofía ya no está aquí. Su cuerpo está funcionando solo por las máquinas. Tienes que decidir si quieres que sigamos o. No pudo terminar la frase, pero yo entendí. Tenía que decidir cuándo despedirme de mi hija para siempre. Esa noche, me quedé sola con ella. Le puse su canción favorita, Imagine de John Lennon. La misma que cantaba en el carro cuando íbamos a sus clases de pintura. Le acaricié el cabello como lo hacía cuando era pequeña y tenía pesadillas. Y le dije todo lo que una madre puede decirle a su hija, que la amaba más que a mi propia vida, que había sido mi mayor alegría, que estaba orgullosa de la mujer hermosa en la que se había convertido. Perdóname, mi amor, le susurré al oído, perdóname por dejarte ir. Al día siguiente, desconectaron las máquinas. Vi cómo su respiración se hacía más lenta, más superficial, hasta que finalmente se detuvo. En ese momento, no solo murió Sofía. Una parte de mí murió también. El funeral fue borroso. Recuerdo fragmentos, el ataúd blanco que elegimos porque era su color favorito, las flores que ella había estado cultivando en nuestro jardín y que cortamos para llevarle, los rostros llorosos de sus compañeros de clase, el peso de la tierra cayendo sobre el ataúd. Pero lo que más recuerdo es el silencio que siguió. Ese silencio ensordecedor cuando todos se fueron. Cuando las flores se marchitaron, cuando la vida supuestamente tenía que continuar. Me quedé en una casa llena de recuerdos y vacía de vida.
Los primeros meses fueron los más oscuros de mi existencia. No podía entrar a su habitación sin desplomarme. Su ropa aún olía a ella. Sus libros seguían marcados en las páginas donde los había dejado. Su computadora portátil estaba sobre su escritorio, cerrada, como esperando que regresara de la escuela. Dejé mi trabajo como contadora. No podía concentrarme en números cuando mi mundo se había reducido a la cuenta regresiva de días sin mi hija. Mis amigas intentaban ayudar, me invitaban a salir, me traían comida. Me decían frases como el tiempo cura todo y ella querría que fueras feliz. Pero yo no quería que el tiempo curara nada. Quería seguir sintiendo dolor porque era lo único que me conectaba con Sofía. Pasaba horas enteras viendo videos en su teléfono, leyendo sus conversaciones de WhatsApp con sus amigas, tratando de encontrar pistas de cómo había sido su vida lejos de mí. Descubrí que había estado preocupada por un examen de matemáticas, que le gustaba un chico de su clase llamado Diego, que había estado planeando una sorpresa para mi cumpleaños. Fue durante una de esas sesiones de tortura autoimpuesta que encontré algo que cambiaría todo. En su laptop, escondido en una carpeta llamada Proyecto Secreto, había un archivo que se llamaba Mi sueño para el mundo. Con manos temblorosas, abrí el documento. Era un plan detallado, escrito con la letra impecable de Sofía, para crear un centro de apoyo para adolescentes en situación de riesgo. Había investigado estadísticas sobre suicidio juvenil, sobre depresión en adolescentes, sobre bullying escolar. Había diseñado programas de mentoría, talleres de arte terapia, grupos de apoyo. Mi mamá siempre dice que tengo que pensar en grande, había escrito al final del documento. Y mi sueño más grande es que ningún adolescente se sienta tan solo como para pensar que no vale la pena vivir. Quiero crear un lugar donde los jóvenes puedan encontrar esperanza, donde puedan descubrir que tienen valor, donde puedan ver que sus problemas tienen solución. Lloré durante horas leyendo cada página de su proyecto. Sofía había incluido bocetos de cómo sería el edificio, había calculado presupuestos. Había hasta contactado a algunos psicólogos locales para preguntarles sobre la viabilidad del proyecto. Mi niña de 17 años había creado un plan para salvar vidas. Al final del documento había una nota personal para mamá: si algo me pasa, por favor no dejes que este sueño muera conmigo. Hay tantos chicos que necesitan ayuda y sé que tú tienes la fuerza para hacer esto realidad. Te amo hasta el infinito y más allá. Esa frase, hasta el infinito y más allá, era nuestra frase especial. La habíamos tomado de Toy Story cuando ella era pequeña. Y se había convertido en nuestra forma de decirnos te amo cuando las simples palabras no eran suficientes. En ese momento, sentada en su escritorio, rodeada de sus cosas, entendí que Sofía me había dejado un regalo. No solo sus recuerdos, sino una misión. Una razón para seguir viviendo que fuera más grande que mi dolor. Pero entender algo intelectualmente y tener la fuerza emocional para hacerlo son cosas completamente diferentes. Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones. Un momento me sentía inspirada y decidida a hacer realidad el sueño de Sofía, y al siguiente me desplomaba pensando que era imposible, que yo no tenía las habilidades ni la energía para algo tan grande. Fue mi hermana Carmen quien me dio el empujón que necesitaba. Vino a visitarme una tarde y me encontró en pijama, rodeada de los papeles del proyecto de Sofía. Llorando de frustración, Elena me dijo sentándose a mi lado en el suelo de la habitación de Sofía: mírame, ¿tú crees que Sofía querría verte así? Ella querría estar viva. Le respondí con amargura: tienes razón, pero no está, y tienes que decidir qué vas a hacer con eso. Puedes quedarte aquí llorando por el resto de tu vida, o puedes honrar su memoria haciendo algo hermoso con su sueño. Carmen tenía razón, pero admitirlo era doloroso. Era más fácil quedarme en la tristeza, en el luto, en la comodidad familiar del dolor. Empezar el proyecto significaba aceptar que Sofía no volvería. Significaba seguir adelante, y seguir adelante se sentía como una traición a su memoria. Pero esa noche, mientras releía el proyecto de Sofía por 10ª vez, me di cuenta de algo. Ella no había escrito: si algo me pasa, llora por mí para siempre. Había escrito: no dejes que este sueño muera conmigo. Mi hija, en su sabiduría de 17 años, sabía que los sueños son más poderosos que la muerte. Al día siguiente, hice mi primera llamada. Contacté al psicólogo infantil que Sofía había mencionado en su proyecto, el Dr. Ramírez. Cuando le expliqué quién era yo y por qué lo llamaba, se quedó en silencio por un momento. Señora Martínez, me dijo finalmente, recuerdo a Sofía. Me escribió un email hace unos meses preguntando sobre programas de prevención de suicidio juvenil. Me impresionó su madurez y su pasión por ayudar a otros. Sería un honor ayudarla a hacer realidad su visión. Esa primera conversación me dio esperanza, pero también me mostró la magnitud del desafío que tenía por delante. Crear un centro de apoyo para adolescentes requería permisos.
Financiamiento, personal capacitado, un espacio físico. Yo era contadora, no trabajadora social ni emprendedora social. Pero había algo que Sofía había heredado de mí, o tal vez yo de ella, la terquedad. Cuando nos proponíamos algo, no parábamos hasta conseguirlo. Había sido así cuando quiso aprender a tocar guitarra a los 12 años y practicó hasta que las yemas de los dedos le sangraron. Había sido así cuando decidió que quería ser la primera de su clase y estudió hasta altas horas de la madrugada. Decidí aplicar esa misma terquedad al proyecto de Sofía. Empecé por educarme. Leí libros sobre psicología adolescente, sobre prevención del suicidio, sobre cómo crear organizaciones sin fines de lucro. Tomé cursos online sobre gestión de proyectos sociales. Visité otros centros de apoyo juvenil en ciudades cercanas para aprender de su experiencia. Cada libro que leía, cada curso que tomaba, cada centro que visitaba, me acercaba más al mundo en el que Sofía había querido trabajar. Y poco a poco, empecé a entender por qué este proyecto había sido tan importante para ella. Durante mis investigaciones, descubrí estadísticas que me helaron la sangre. En nuestro país, el suicidio era la segunda causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años. 1 de cada 5 adolescentes había considerado seriamente quitarse la vida en el último año. Los casos de depresión juvenil habían aumentado un 60% en los últimos 10 años. Mi hija no había elegido este proyecto por capricho adolescente. Había identificado una crisis real, una emergencia silenciosa que estaba robando vidas jóvenes cada día. Mientras más aprendía, más urgente se volvía para mí hacer realidad su sueño. Ya no se trataba solo de honrar su memoria, se trataba de salvar vidas. El primer gran obstáculo fue el financiamiento. El proyecto de Sofía incluía la compra de un edificio, su renovación, la contratación de personal especializado, la implementación de programas. Todo eso requería una cantidad de dinero que yo simplemente no tenía. Sofía había sugerido en su proyecto buscar patrocinios corporativos y donaciones individuales. Sonaba simple en el papel, pero en la realidad significaba tocar puertas, hacer presentaciones, convencer a extraños de que invirtieran en el sueño de una adolescente muerta. La primera vez que tuve que presentar el proyecto a un potencial donante, casi no pude hacerlo. Era el director de una fundación local que apoyaba causas jóvenes. Me había conseguido la cita a través del Dr. Ramírez y había preparado una presentación de PowerPoint con todas las estadísticas y planes que Sofía había desarrollado. Pero cuando llegué a su oficina, elegante y moderna, con vista a la ciudad, me sentí pequeña e inadecuada. ¿Quién era yo para pedir miles de dólares? ¿Quién era yo para presentar un proyecto tan ambicioso? Señora Martínez, me dijo el director, un hombre distinguido de unos 50 años. Entiendo que quiere honrar la memoria de su hija. Es muy admirable. Pero crear un centro de estas características requiere experiencia en el campo de la salud mental, conocimientos de gestión organizacional, habilidades que... No pudo terminar la frase porque yo empecé a llorar. Allí, en su elegante oficina, me desplomé. Todos mis miedos e inseguridades salieron a flote. Tiene razón, le dije entre lágrimas. No sé nada de esto. Soy contadora. Nunca he dirigido una organización sin fines de lucro. Ni siquiera sé si soy capaz de hacer esto sin mi hija. El hombre me ofreció un pañuelo y esperó pacientemente a que me calmara. Pero, continué, mi hija sí sabía. A los 17 años, había investigado más sobre este tema que muchos adultos. Había identificado una necesidad real y había diseñado una solución. Y aunque yo no tenga experiencia, tengo algo que ella me dio, una razón para aprender, para crecer. Para no rendirme. Le mostré las páginas que Sofía había escrito, sus dibujos del centro, sus cálculos meticulosos. Le hablé de su nota final, donde me pedía que no dejara morir su sueño. Mi hija tenía 17 años, le dije, pero tenía la sabiduría de una persona que había vivido mucho dolor. Ella sabía lo que era sentirse perdida, desesperanzada, y por eso su solución es tan valiosa. No viene de un libro de texto, viene del corazón de un adolescente que entendía el sufrimiento de su generación. El director me escuchó en silencio. Al final de mi presentación, que había sido más una confesión emocional que un pitch profesional, me dijo algo que nunca olvidaré. Señora Martínez. En mis 20 años trabajando con fundaciones, he visto cientos de proyectos. Algunos son técnicamente perfectos, pero les falta alma. Otros tienen mucha pasión, pero poca sustancia. El proyecto de su hija y su compromiso con hacerlo realidad. Tienen ambas cosas. Me otorgó el primer grant significativo para el proyecto. $50,000. No era suficiente para todo, pero era el comienzo. Esa noche, en casa, me senté en la habitación de Sofía y le conté sobre la reunión. Había empezado a hablarle como si estuviera allí, como si pudiera escucharme. Algunos podrían pensar que era una forma poco saludable de procesar el duelo,
pero para mí se había convertido en una fuente de fuerza. Lo hicimos, mi amor, le dije a su foto sobre el escritorio. Conseguimos el primer patrocinio. El señor quedó impresionado con tu proyecto. Dice que tienes muy buenas ideas para alguien de tu edad. Y entonces, por primera vez desde su muerte. Sonreí, no una sonrisa forzada para complacer a otros, sino una sonrisa genuina de orgullo maternal. Mi hija había impresionado a un experto en filantropía desde más allá de la tumba. Con el primer financiamiento en mano, pude empezar a dar los siguientes pasos. Formé una junta directiva con el Dr. Ramírez, mi hermana Carmen, y 2 psicólogos especializados en adolescentes que habían conocido el trabajo de investigación de Sofía y querían apoyar el proyecto. Decidimos llamar al Centro Esperanza Sofía de Esperanza por el mensaje central del proyecto. Y Sofía porque queríamos que el nombre de mi hija viviera para siempre en esta obra. El siguiente desafío fue encontrar el espacio físico. Sofía había especificado en su proyecto que el centro debía sentirse como una casa, no como una clínica. Debía ser acogedor, luminoso, con espacios tanto para actividades grupales como para conversaciones privadas. Después de ver docenas de propiedades, encontramos la perfecta, una casa victoriana de 3 pisos que había sido convertida en oficinas pero había quedado vacía. Tenía grandes ventanales que llenaban los espacios de luz natural. Habitaciones de diferentes tamaños que podíamos adaptar para distintos propósitos. Y un jardín trasero donde podríamos crear un espacio de relajación al aire libre. Pero la casa costaba más de lo que teníamos presupuestado. Necesitábamos otros $100,000 solo para la compra, sin contar la renovación. Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida: organizar una campaña de recaudación de fondos comunitaria. Con la ayuda de las amigas de Sofía, creamos una página de crowdfunding donde contamos su historia y explicamos el proyecto. Hicimos volantes que distribuimos en escuelas, cafeterías y centros comunitarios. Organizamos una venta de pasteles donde vendimos las recetas favoritas de Sofía. La respuesta de la comunidad fue abrumadora, no solo por la cantidad de dinero que logramos recaudar, sino por las historias que la gente compartía conmigo. Una madre me contó que su hijo había intentado suicidarse el año anterior y que un centro como el que estábamos creando podría haber hecho la diferencia. Un maestro de escuela secundaria me dijo que tenía al menos 5 estudiantes que podrían beneficiarse de nuestros servicios. Un adolescente que había sido compañero de clase de Sofía me escribió una carta contándome que él mismo había pensado en quitarse la vida, pero que recordar la bondad de Sofía lo había ayudado a buscar ayuda. Su hija me salvó la vida sin saberlo, escribió en la carta, solo siendo amable conmigo cuando otros se burlaban. Si este centro puede hacer por otros lo que la bondad de Sofía hizo por mí, entonces su muerte no habrá sido en vano. Esa carta me la guardé en el bolsillo de mi chaqueta y la leía cada vez que me sentía desfallecer. En 6 meses habíamos recaudado suficiente dinero para comprar la casa y comenzar las renovaciones. Pero más importante que el dinero, habíamos creado una red de apoyo comunitario que se extendía mucho más allá de lo que Sofía había imaginado en su proyecto original. La renovación de la casa fue un proyecto en sí mismo. Queríamos mantener el carácter histórico del edificio mientras lo adaptábamos para nuestras necesidades específicas. Convertimos el salón principal en un espacio de actividades grupales, las habitaciones del segundo piso en oficinas para sesiones individuales, y el ático en una biblioteca y sala de estudio. Durante los meses de construcción, yo iba todos los días a supervisar el progreso. Ver cómo la visión de Sofía tomaba forma física fue una experiencia indescriptible. Cada pared que pintábamos, cada ventana que instalábamos, cada detalle que añadíamos, estaba imbuido de su espíritu y su sueño. Pero el momento más emotivo fue cuando instalamos la placa conmemorativa en la entrada principal. Decía, Centro Esperanza Sofía en memoria de Sofía Elena Martínez 25 de 2022, que ningún adolescente se sienta tan solo como para pensar que no vale la pena vivir. El día que inauguramos oficialmente el centro, 1 año y medio después de la muerte de Sofía, vinieron más de 200 personas. Estaban allí sus antiguos compañeros de clase, maestros, vecinos que habían contribuido a la campaña de fondos, profesionales de la salud mental que querían conocer nuestros programas, y familias que esperaban que pudiéramos ayudar a sus hijos. Di un discurso de inauguración que había practicado docenas de veces, pero que aún así me costó pronunciar sin llorar. Mi hija Sofía tenía un sueño, un sueño de crear un lugar donde los adolescentes pudieran encontrar esperanza en sus momentos más oscuros. Ella no vivió para ver este sueño hecho realidad, pero de alguna manera, su espíritu está en cada rincón de este lugar. Esperanza Sofía no es solo un memorial para mi hija,
Es una promesa viva de que ningún adolescente tiene que enfrentar sus demonios solo. Es un testimonio de que los sueños pueden sobrevivir incluso a la muerte. Y que el amor de una madre puede mover montañas cuando se combina con el apoyo de una comunidad que se preocupa. Después del discurso, corté la cinta junto con Diego, el chico de la clase de Sofía, que había estado secretamente enamorado de ella y que ahora se había convertido en uno de nuestros voluntarios más dedicados. Los primeros meses de operación fueron intensos y desafiantes. Teníamos 3 psicólogos de tiempo completo, 2 trabajadores sociales y un equipo de voluntarios capacitados. Ofrecíamos sesiones individuales, terapia grupal, talleres de arte terapia, la actividad favorita de Sofía, clases de manejo del estrés, y un programa de mentores donde adolescentes que habían superado crisis ayudaban a otros que estaban pasando por situaciones similares. Nuestro primer cliente fue una chica de 15 años llamada María, que había sido referida por su escuela después de varios episodios de autolesión. Era tímida, desconfiada, y claramente había pasado por mucho dolor. Durante su primera sesión conmigo, yo había tomado cursos para poder hacer evaluaciones iniciales. Me contó que se sentía completamente sola en el mundo, que nadie la entendía, que todo le parecía demasiado difícil. A veces pienso que sería más fácil simplemente desaparecer, me confesó con voz apenas audible. Mi corazón se detuvo. Esas palabras, ese dolor, esa desesperanza. Era exactamente lo que Sofía había querido prevenir. María, le dije, quiero contarte sobre mi hija Sofía. Le conté la historia de cómo Sofía había creado el proyecto para el centro, cómo había investigado sobre el sufrimiento adolescente, cómo había diseñado programas específicamente para ayudar a chicas como María. Mi hija tenía tu edad cuando escribió que su mayor sueño era que ningún adolescente se sintiera tan solo como para pensar que no vale la pena vivir. Le dije, ella no está aquí para decírtelo personalmente, pero yo sí estoy, y quiero que sepas que tu vida vale la pena, que tus sentimientos son válidos, que tu dolor es real, pero que también hay esperanza. María lloró durante esa primera sesión, pero también sonrió. Era una sonrisa pequeña, frágil, pero real. ¿Su hija realmente pensó en alguien como yo cuando creó esto?, me preguntó. ¿Pensó específicamente en alguien como tú?, le respondí. María se convirtió en una de nuestras historias de éxito. Durante los siguientes 6 meses, trabajó con nuestros terapeutas, participó en los talleres de arte. Se unió a nuestro grupo de apoyo. Poco a poco, esa chica tímida y desesperanzada se transformó en una adolescente confiada que incluso empezó a ayudar a otros recién llegados al centro. El día que María se graduó de nuestro programa intensivo, me dio una carta que había escrito para Sofía. Querida Sofía, decía la carta, nunca te conocí en vida, pero tu sueño me salvó. Quería que supieras que funcionó. Tu mamá y las personas de tu centro me ayudaron a entender que tengo valor, que mi vida significa algo, que puedo superar las cosas difíciles. Gracias por pensar en mí antes de conocerme. Prometo que voy a ayudar a otras chicas como yo, para que tu sueño siga creciendo. Esa noche, le leí la carta de María a Sofía, sentada en su habitación como hacía cada noche antes de dormir. ¿Escuchaste eso, mi amor?, le dije a su fotografía. Tu sueño salvó una vida. María está viva hoy porque tú soñaste con un lugar como Esperanza Sofía. En los siguientes 2 años, nuestro centro atendía a más de 500 adolescentes y sus familias. No todos los casos fueron exitosos, la salud mental es compleja y la recuperación no es lineal, pero la gran mayoría de los jóvenes que pasaron por nuestros programas mostraron mejorías significativas. Desarrollamos programas especializados que ni siquiera estaban en el proyecto original de Sofía. Creamos grupos de apoyo para padres que estaban lidiando con hijos en crisis. Implementamos un programa de prevención en escuelas secundarias locales. Establecimos una línea de crisis disponible 24/7. Cada programa, cada expansión, cada nueva iniciativa, la desarrollábamos preguntándonos ¿qué habría querido Sofía? ¿Cómo podemos hacer que su sueño sea aún más grande? 3 años después de la inauguración, Esperanza Sofía se había convertido en un modelo que otras ciudades querían replicar. Recibimos visitas de organizaciones de todo el país que querían aprender de nuestros programas. Publicamos un manual sobre cómo crear centros de apoyo juvenil basados en el enfoque de Sofía. Pero para mí, el momento más significativo llegó durante nuestro 4º aniversario. Estábamos celebrando con una gran fiesta en el jardín del centro con todos nuestros graduados, sus familias, el personal, los voluntarios y los miembros de la comunidad que habían apoyado el proyecto desde el principio. Vi a María, que ahora tenía 19 años y estudiaba psicología en la universidad, ayudando a una chica nueva que acababa de llegar al centro. Vi a Diego, que se había convertido en uno de nuestros coordinadores de voluntarios, organizando un juego para los adolescentes más tímidos.
Vi al doctor Ramírez explicando nuestros programas a un grupo de profesionales visitantes, pero sobre todo, vi esperanza. Vi a decenas de adolescentes que habían llegado a nuestro centro perdidos, heridos, desesperanzados y que ahora estaban vivos, sonriendo, ayudando a otros, construyendo futuros. En ese momento entendí algo que me había tomado años comprender completamente. Sofía no había muerto. Su cuerpo físico ya no estaba conmigo, pero su espíritu, su sueño, su amor por ayudar a otros estaban más vivos que nunca. Cada adolescente que salvábamos era una parte de Sofía que seguía viviendo. Cada sonrisa que devolvíamos a una familia era Sofía trabajando a través de nosotros. Cada vida que tocábamos era su legado expandiéndose por el mundo. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en el jardín del centro. Era la misma época del año en que había muerto Sofía. Y el aire tenía ese olor a primavera que siempre me recordaba a ella. Mi amor, le dije al cielo estrellado. Mira lo que hicimos con tu sueño. Mira cuántas vidas hemos tocado. Mira cuánta esperanza hemos sembrado en el mundo. Entonces sentí algo que no había sentido desde la noche que murió, paz, no la paz de la resignación o la aceptación forzada, sino la paz profunda de saber que había encontrado mi propósito, que había transformado mi dolor más grande en mi contribución más grande al mundo. Había tardado años en entender que honrar a Sofía no significaba quedarme estancada en el dolor de su pérdida. Honrarla significaba tomar todo el amor que tenía para darle y derramarlo sobre otros que necesitaran ese amor. Significaba usar la fuerza que había desarrollado al pasar por la pérdida más devastadora para ayudar a otros a encontrar su propia fuerza. El 5º año de Esperanza Sofía trajo nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Habíamos ayudado ya a más de 1000 adolescentes directamente y a través de nuestros programas de capacitación. Habíamos influido en la creación de otros 20 centros similares en diferentes ciudades. Pero el crecimiento también trajo complejidades. Necesitábamos más personal, más espacio, más recursos. Había listas de espera para nuestros servicios. Recibíamos llamadas de crisis que no podíamos atender por falta de capacidad. Una mañana, mientras revisaba los reportes mensuales en mi oficina, recibí una llamada que me cambiaría la vida otra vez. Señora Martínez, dijo la voz al otro lado de la línea. Mi nombre es Patricia Sandoval. Soy productora de televisión. Hemos estado siguiendo el trabajo de Esperanza Sofía y querríamos hacer un documental sobre la historia de su hija y cómo nació el centro. Mi primera reacción fue de resistencia. No había creado Esperanza Sofía para obtener atención mediática. Lo había hecho por amor a Sofía y por compromiso con los adolescentes que necesitaban ayuda. Pero Patricia me explicó que su intención no era sensacionalizar nuestra historia, sino usar nuestra experiencia para educar a más familias sobre la importancia de la salud mental adolescente y para inspirar la creación de más centros similares. Su historia podría llegar a millones de familias, me dijo, y podría salvar vidas que ustedes ni siquiera saben que existen. Esa noche, como siempre, le conté a Sofía sobre la propuesta del documental. ¿Qué piensas, mi amor? Le pregunté a su fotografía. ¿Estarías bien con que compartiera nuestra historia con todo el mundo? Entonces recordé algo que Sofía había escrito en uno de sus ensayos de la escuela. Un ensayo que había encontrado entre sus papeles después de su muerte. Creo que las historias más poderosas son las que nacen del dolor pero terminan en esperanza. Esas historias pueden cambiar el mundo porque le muestran a la gente que es posible sobrevivir a lo imposible. Mi hija de 17 años había entendido algo que a mí me había tomado años aprender, que nuestras historias más dolorosas, cuando las compartimos con amor y propósito, pueden convertirse en nuestros regalos más poderosos para el mundo. Accedí a hacer el documental. La filmación duró varios meses. Patricia y su equipo documentaron un día típico en Esperanza Sofía, entrevistaron a algunos de nuestros graduados que estuvieron dispuestos a compartir sus historias. Y pasaron horas conmigo hablando sobre Sofía, sobre el proyecto original, sobre el proceso de crear el centro. La parte más difícil fue mostrarles la habitación de Sofía, que había mantenido exactamente como estaba el día de su accidente. Sus libros seguían en el mismo orden, su ropa seguía en el armario, su proyecto seguía en su computadora. ¿Por qué ha mantenido todo igual?, me preguntó Patricia mientras filmaba el espacio. Al principio, le expliqué. Era porque no podía aceptar que se había ido. Pero ahora es diferente. La mantengo así porque es mi lugar de conexión con ella. Mi lugar de inspiración. Cuando tengo dudas sobre las decisiones del centro, vengo aquí y le pregunto a Sofía qué haría. Y ella le responde, preguntó Patricia con curiosidad genuina. Me reí porque sabía que sonaba un poco loco, pero era mi verdad, no de la forma en que ustedes podrían esperar, le dije. Pero sí, a veces es un recuerdo que me viene a la mente, a veces es algo que encuentro en sus escritos que no había notado antes.
A veces es simplemente una sensación de paz que me dice que estoy tomando la decisión correcta. El documental se estrenó en un festival de cine nacional y luego fue transmitido por una cadena de televisión importante. La respuesta fue abrumadora en la semana después de la transmisión. Recibimos más de 5,000 llamadas y emails. Familias compartiendo sus propias historias de pérdida y esperanza. Adolescentes contando cómo la historia de Sofía los había inspirado a buscar ayuda. Profesionales de la salud mental preguntando cómo podían replicar nuestro modelo en sus comunidades. Pero lo que más me conmovió fueron las cartas de madres que habían perdido hijos. Docenas de mujeres me escribieron contándome que la historia de cómo había transformado mi dolor en propósito les había dado esperanza de que ellas también podrían encontrar una manera de seguir adelante. Su historia me mostró que honrar a mi hijo no significa quedarme paralizada por la tristeza. Escribió una madre de Texas, sino encontrar una manera de que su vida siga importando. Una madre de Colombia me escribió: perdí a mi hija hace 2 años y pensé que mi vida había terminado. Ver lo que usted hizo con el sueño de Sofía me dio permiso para imaginar que tal vez yo también puedo hacer algo hermoso con mi dolor. Entendí entonces que Sofía había sido aún más sabia de lo que había imaginado. Su sueño no solo había salvado vidas adolescentes, sino que también había salvado madres como yo. Padres como el papá de Sofía, quien había muerto cuando ella tenía 5 años y no pudo ver este proyecto. Familias enteras que habían encontrado en nuestra historia un modelo de cómo el amor puede ser más fuerte que la pérdida. El documental abrió puertas que nunca habríamos imaginado. Recibimos grants del Gobierno Nacional para expandir nuestros programas. Universidades empezaron a enviar estudiantes de psicología para hacer prácticas en nuestro centro. Empresas internacionales nos contactaron para financiar la creación de centros similares en otros países, pero más importante que todo eso, el documental creó una red de personas alrededor del mundo que compartían la visión de Sofía, que ningún adolescente debería sentirse tan solo como para pensar que su vida no vale la pena. 6 años después de la muerte de Sofía, 7 años después del accidente que cambió mi vida para siempre, me encuentro en un lugar que nunca podría haber imaginado. Dirijo una organización internacional que ha ayudado directa e indirectamente a más de 10,000 adolescentes y sus familias. He hablado en conferencias en 12 países sobre prevención del suicidio juvenil y creación de redes de apoyo comunitario. Pero lo más importante, he encontrado una forma de estar en paz con la pérdida de Sofía sin dejar de echarla de menos cada día. Porque esa es la verdad sobre el duelo que nadie te dice cuando estás en el medio del dolor más profundo. No se trata de superar la pérdida o de seguir adelante como si la persona nunca hubiera existido, se trata de encontrar una manera de llevar su amor contigo, mientras construyes algo hermoso en su memoria. Hay días en que aún lloro, días en que veo a un adolescente que me recuerda a Sofía y el dolor me golpea tan fuerte como el primer día. Días en que encuentro una canción que solía gustarle y tengo que parar todo lo que estoy haciendo para sentir la tristeza que aún vive en mi corazón. Pero esos días de tristeza ya no me asustan. Los recibo como visitantes conocidos, les doy espacio, los honro. Y luego vuelvo al trabajo de hacer realidad los sueños de mi hija, porque he aprendido que el amor verdadero no termina con la muerte, se transforma. El amor que no pude seguir dándole a Sofía directamente se convirtió en amor para miles de adolescentes que necesitaban saber que alguien se preocupaba por ellos. La energía que había puesto en cuidarla y protegerla se convirtió en energía para cuidar y proteger a una comunidad entera de jóvenes en riesgo. El año pasado, en el 8º aniversario del accidente de Sofía, hicimos algo especial en Esperanza Sofía. Declaramos el 15 de marzo como el Día del Sueño Viviente, un día dedicado a honrar no solo a Sofía, sino a todos los jóvenes que hemos perdido por suicidio, y a celebrar a todos los que hemos ayudado a encontrar esperanza. Ese día, María, que ahora es psicóloga licenciada y trabaja en nuestro centro, dio un discurso que me hizo llorar de orgullo. Hace 8 años, dijo frente a una audiencia de más de 500 personas, una adolescente llamada Sofía tuvo un sueño. Ella soñó con un lugar donde jóvenes como yo pudieran encontrar esperanza en sus momentos más oscuros. Sofía nunca llegó a ver su sueño hecho realidad. Pero su mamá Elena tomó ese sueño y lo convirtió en una realidad que ha cambiado miles de vidas. Yo soy una de esas vidas, continuó María. Y quiero que todos los adolescentes que están aquí hoy sepan que ustedes también pueden ser testimonios vivientes del poder de los sueños que no mueren. Después del evento, una adolescente nueva en nuestro programa se me acercó. Se llamaba Ana y tenía la misma edad que había tenido Sofía cuando murió, 17 años. Señora Elena, me dijo, quiero agradecerle por no dejar morir el sueño de su hija. Yo estaba planeando hacerme daño, pero cuando mi mamá me trajo aquí y me contó la historia de Sofía, algo cambió en mí.
¿Qué cambió? Le pregunté. Entendí que, si Sofía pudo soñar con ayudar a alguien como yo, entonces tal vez yo también valgo la pena. Tal vez yo también puedo tener sueños grandes. Tal vez yo también puedo ayudar a otros algún día. En ese momento, mirando los ojos brillantes de Ana, llenos de una esperanza renovada, entendí completamente lo que Sofía había querido decir cuando escribió que no dejara morir su sueño con ella. Los sueños no mueren cuando las personas mueren. Los sueños se hacen inmortales cuando otras personas deciden hacerlos realidad. Hoy, 9 años después del accidente, cuando me levanto cada mañana y me preparo para ir a Esperanza Sofía, no siento que voy a trabajar. Siento que voy a pasar otro día con Sofía, construyendo juntas el mundo que ella había imaginado. Su fotografía sigue en mi oficina. Pero ya no es solo un recordatorio de lo que perdí. Es un recordatorio de lo que encontré, un propósito más grande que mi dolor, un amor más fuerte que la muerte. Una esperanza más duradera que la desesperación. A todas las madres que me escuchan y que han perdido un hijo, quiero que sepan que el amor que tienen en su corazón por ese niño no tiene que morir. Con él, puede transformarse. Puede convertirse en luz para otros que caminan en la oscuridad. A todos los adolescentes que me escuchan y que están luchando, quiero que sepan que su vida tiene valor, que sus sueños importan. Que hay adultos en el mundo que se preocupan por ustedes, aunque no los conozcan. Y a todos los que me escuchan, quiero que sepan que los sueños son las únicas cosas verdaderamente inmortales en este mundo. Los cuerpos mueren, pero los sueños pueden vivir para siempre, si encontramos personas dispuestas a hacerlos realidad. Mi hija Sofía soñó con un mundo donde ningún adolescente se sintiera tan solo como para pensar que no vale la pena vivir. Ese sueño no murió con ella. Vive en cada adolescente que hemos ayudado, en cada familia que hemos sanado, en cada comunidad que ha decidido crear su propio centro de esperanza. Y mientras yo viva, mientras tenga aliento en mi cuerpo y amor en mi corazón, seguiré trabajando para que el sueño de Sofía se haga realidad en cada rincón del mundo donde haya un adolescente que necesite saber que no está solo. Porque esa es mi promesa para ella, que su muerte no fue el final de su historia, sino el comienzo de su legado. Un legado de esperanza, de amor, de vidas salvadas y sueños cumplidos, hasta el infinito y más allá. Mi amor, hasta el infinito y más allá.